Listo. Entonces, verbo to be. Esto es el verbo to be. Ya, aquí tenemos. Esto es presente, ¿no? Es simple present with verb to be. Ya, entonces, we have affirmative sentence, negative sentence, and question. It is very easy because you have personal pronouns, and according to the personal pronouns, you have to write the correct form of verb to be, am, is, or are. Entonces aquí esto es simple, no tenemos oraciones afirmativas, negativas y preguntas. Entonces tenemos aquí esto que son los pronombres personales, ¿no? I, you, he, she, it, we, you y they. Recordar que I, you, he, she, it son singular y we, you, they son plural, ¿no? Entonces aquí hay una regla muy simple, ¿no? Entonces la regla me dice que siempre que yo escriba el pronombre personal I, tiene que ir con la forma am. Ya, eso es una regla. Listo, es una regla del idioma, ¿ya? Entonces, esto es como las matemáticas, hay fórmulas, listo. Siempre que yo escriba ahí, va a ir con el pronombre personal am, siempre. No puede ser I is o I are, estaría incorrecto. Siempre que yo escriba you, tiene que ser con la forma del verbo to be are. Siempre que escriba he, she, it, tiene que ser con is. Y siempre que escriba you, we, you, they, tiene que ser are. Ojo, vamos desde el principio. This is a verb. Esto es un verbo. This is verb to be. Como en el español. En el español, un verbo es una acción, ¿no es cierto? Caminar, saltar, correr, reír. Son acciones los verbos, ¿ya? En este caso, it is a verb, the verb to be. Es un verbo. Ahora, para que quede claro, what is the meaning of verb to be in Spanish? ¿Cuál es el significado del verbo to be en español? ¿Quién me ayuda? ¿Qué significa este verbo, el verbo to be en español? Eso tenemos que tener clarísimo. What is the meaning of verb to be in Spanish? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si les digo play, jugar, ¿no es cierto? Si les digo read, ya sabemos qué es leer. Pero, ¿qué significa what is the meaning of this verb in Spanish? ¿Qué significa ese verbo en español? ¿Quién nos ayuda? El verbo to be no quiere decir ser o estar. Exacto, exacto, así de simple. Bien, muchas gracias. Sí, el significado del verbo to be es ser o estar, ¿no? Todo esto tenemos que tener claro para entenderlo en inglés, ¿no? Porque si no entendemos en español, complicado. Entonces, el verbo to be significa ser o estar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, I am happy, yo estoy feliz. You are at school, tú estás en la escuela. He is angry, él está hambriento. She's a nurse. Ella es una enfermera. It is big. Eso es grande. ¿Listo? Entonces ahí tenemos. Ya, esto es el verbo to be. Entonces, ¿qué significa ser o estar? ¿No? Ya, y así de simple, mire. Entonces, recordar que tenemos los pronombres personales, ¿cierto? Y tenemos la forma dependiendo de cada pronombre. Yo tengo que escribir, repito, si escribo el pronombre personal I, tengo que escribir am. ¿Listo? Si escribo he, siempre va a ser con is. He, she, it, siempre va a ir con is. Si yo pongo he, are, ya está escrito incorrectamente. ¿Listo? Si yo de pronto pongo un we is, ya está escrito incorrectamente. ¿Listo? Entonces esa es la primera parte. Recuerden que ahorita estamos haciendo un repaso nada más, ¿no? Entonces estamos viendo el tema, pero sí hay que pasar un poquito rápido para alcanzar a ver todos los temas. Esto es el afirmativo. En el negativo es exactamente lo mismo, pero simplemente lo que hago es agregar la palabrita not, que es la negación, ¿no? Entonces, por ejemplo, I am not sad. You are not at home. Aquí, para que no se confundan. Aquí tenemos dos formas, ¿no? Este le voy a poner en el chat para que lo puedan ver. Déjenme ver. ¿Dónde está el chat? Ya. Para que observen el chat. Entonces ahí tenemos dos formas. La forma formal es you are not at home. Esa es la forma formal. Miren. Y la otra es la contracción, la que estamos viendo. You aren't at home. ¿Qué significa la contracción? La contracción es unir palabras. En este caso, como están viendo en el chat, lo que se está uniendo es el verbo to be con la negación. Entonces, en vez de decir are not at home, yo digo ya escribí mal yo ya. Esa no vale. Era you. Yo mismo ya me equivoqué. You are not. You are not at home. Ya, esa vale. You are not home. Aren't. You aren't at home. Ya, esa es. Esa es la que está bien escrita, ¿ya?
Entonces, you are not at home and you aren't at home. Entonces, la contracción es unir el verbo to be con la negación. ¿Listo? Eso hace esto. ¿Listo? Entonces, esta es la forma informal, ¿no? Entonces, aquí tenemos formal, forma formal, y aquí tenemos una forma informal, ¿ya? Que es con el aren't. Cualquiera de las dos está bien, la diferencia es que la una es formal y la otra es informal, ¿ya? Esto en negativa. ¿Listo? Y luego nos vamos a pregunta. Entonces, en cambio, en la pregunta es súper fácil. Miren, aquí ustedes pueden ver. Para hacer las preguntas nos basamos de las afirmativas. La afirmativa dice, por ejemplo, they are happy. Simplemente cambiamos el orden. Miren, aquí tenemos primero el pronombre personal y luego tenemos el verbo to be. Para hacer la pregunta, cambia el orden. Primero va el verbo to be, luego el pronombre personal y esto es todo. Entonces, si la afirmativa es they are happy, la pregunta es, ¿are they happy? Y como es pregunta, pongo un signo de interrogación. Y eso es todo. ¿Ya? Aquí está otro ejemplo. She is rich. She is rich. Entonces, para hacer preguntas, simplemente cambio el orden. Aquí se puede ver clarito. Cambio el orden. El verbo to be va primero y el pronombre personal va después. Is he rich? Y hago la pregunta. Y esto es todo. Y para responder, aquí tengo yes, they are o no, they aren't. Son preguntas cortas. O yes, she is o no, she isn't. ¿Ya? Así de simple. Aquí tenemos lo que les decía, los de la contracción. Por ejemplo, tenemos I am not, he is not, you are not, ¿ya? Por ejemplo, I am not es la parte formal y I'm not sería informal. Por aquí tenemos el he is not formal y el he is not informal. Aquí you are not formal, you're not formal. La contracción me sirve para hablar más rápido, ¿no? Se utiliza en el lenguaje informal. Es como, por ejemplo, cuando nos enviamos los textos en español y omitimos palabras, ¿no es cierto? Por ejemplo, decimos por qué y ponemos la X y una Q, ¿no es cierto? Entonces decimos por qué. Eso es el idioma de forma informal, entonces esto es más o menos así, ¿listo? Entonces se contrae para poder hablar más rápido. Aquí tenemos las negativas, we are not, we're not. They are not, they're not, o they aren't, o we aren't, ¿ya? Eso es todo lo que tiene que ver con el presente simple. Ahora, para revisar que esté entendido, vámonos acá. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ojo, estamos pasando un poquito rápido porque son temas que ustedes ya han visto, ¿no? Estamos solo revisando. ¿Hasta ahí preguntas? No, Liz. Ya, ahora les toca a ustedes. ¿Listo? Entonces, sí necesito que participen todos, ¿ya? Vamos a hacer un par de ejercicios. Entonces, aquí. Es pregunta, ojo. Entonces, verán, van a responder todos, ¿ya? Si ustedes participan más, ya están repasando para la prueba, ¿no? Para el cuestionario y para la prueba. Entonces, mientras más participen, si nos equivocamos, no importa. Pero mientras más participen, más vamos a aprender. ¿Listo? Entonces, vamos con este primer ejercicio. Yo les voy a ir guiando. Dice, you a teacher, pero hay que tener en cuenta de que es una pregunta. ¿Listo? Entonces ya nos estamos dando cuenta que está el pronombre personal. Entonces lo que nos hace falta es seleccionar el verbo to be, porque recuerde que cuando es pregunta, primero empieza el verbo to be. Entonces aquí sí necesito que me ayude. ¿Ya? ¿Cuál es la respuesta, mire? ¿Cuál sería? ¿Is you a teacher or are you a teacher? Aquí sí espero sus respuestas. ¿Is you a teacher or are you a teacher? Ustedes me dicen y yo selecciono. Ya espero sus respuestas. Are you a teacher or is you a teacher? Si nos equivocamos, no importa, pero sí necesito que intentemos. Are, Ya, are, ya. Are you a teacher? Ajá, y está correcto. ¿Por qué are? Porque recuerden que decíamos la reglita de los pronombres. Siempre que escribo you, tiene que ser are. Siempre, siempre. Si yo pongo is, ya está, es como una falta ortográfica. Y no puede ser de esta forma, ¿ya? Es are, correcto. Y la respuesta, yes, I, are o am. am. Excelente. Yes, I am. Porque siempre que está el pronombre personal I va con la forma verbal am. Recuerden que el verbo to be tiene tres formas. The verb to be have three forms. Am, is o are. The meaning is the same, but it depends of the personal pronouns. El verbo to be tiene tres formas, ¿no? El am, is o are. Las tres significan ser o estar, ¿no? Pero dependen de qué pronombre personal estoy usando.
Very good. Now, let me see. In this case, we have just questions. Let me see. Yeah, we have just questions. Ya, vamos a ir. For example, ya, para que no nos compliquemos mucho, vámonos por acá. Vamos a saltarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque por cuestión del tiempo. Vamos a ir a los más. Déjenme seleccionar uno que nos permita revisar. Ya, este que es muy usado, mire. Déjenme ver si tenemos más. Quiero que revisemos todos los tipos que hay. Ya. Ya volvamos a esta partecita de acá para hacer un ejemplo más de esta. Ya, unos de uso cotidiano. Mire, preguntas de uso cotidiano. Por ejemplo, how am or you? How am you or how are you? Are. Excelente. How are you? ¿Por qué? Porque tenemos aquí está el pronombre personal you, ¿no es cierto? Que va con el are. Esta es una pregunta muy usual, ¿no es cierto? How are you? ¿Cómo estás? Y la respuesta va a ser I are fine o I'm fine. I'm fine. Excelente. Ya, la persona que está participando, súper bien. Ya, estamos preparando. Todo esto, ustedes mismos se preparan, ¿no? Ojo, como les digo, tratemos de participar todos. Abran el micrófono y participamos. Si nos equivocamos, no importa. Para eso mismo es. Para reforzar, I'm fine, ¿ya? ¿Por qué? Porque siempre si está el pronombre personal I, la forma del verbo es am, ¿ya? Vamos con otra común, mire. How old is Peter o how old are Peter? How old is Peter or how old are Peter? Ahí les pongo a pensar. Ahora, Yes. excelente. Bien. How old is Peter? Ya, ¿y por qué? Se van a preguntar por qué. Esto es así de fácil. Peter, ¿qué pronombre personal sería? Sería I, you, he, she, it, you, we, or they. Sí. Excelente, ya. Se han sabido. Ya ves si saben. Están listos. Ya, entonces, eso. Cuando me encuentro con nombres, yo tengo que ver equivalente a qué pronombre es. En el caso de Peter, equivale al pronombre personal he. Entonces, como es he, ¿qué me dice la regla? Que si está he, she, or it, tiene que ir con esta formita del verbo, ¿ya? Con el is. ¿Ya? Very easy. And the answer, I think it is 13 years old or he is 30 years old. ¿Qué respuesta es? He did. Excellent. Is 30 years old. Aquí, esta es una pregunta que significa cuántos años tiene, ¿no? Para preguntar cuántos años, pregunto así. How old are you? Or how old is Peter in this case? And the answer is, he's 30 years old. En este caso, el verbo to be se utiliza para la edad, ¿no? Ya, bien. Aquí, a ver, otro ejercicio así, similar. Mire, David and Molly here. Are or is? Are David and Molly here or is David and Molly here? What is the answer? Are. Excellent. Ya. ¿Por qué para las demás personas? ¿Por qué? Lo mismo, aquí sustituyo David and Molly. ¿Por qué pronombre personal se puede sustituir? O equivalente a qué pronombre personal es David and Molly. ¿A qué equivalente a qué pronombre sería? They o we. En este caso, no es we. They. Exacto, exactly. The personal pronoun is they. ¿Por qué no es we? Porque el we yo le utilizo cuando estoy incluido yo. Ya, ahí utilizo we, porque nosotros, ¿no? Entonces, para que sea we, debería decir David, Molly, and me. Tengo que estar incluido yo. Si yo no estoy incluido, va a ser el pronombre they, ¿ya? Entonces, como el pronombre personal es they,
la forma verbal que habíamos visto, ¿no es cierto? Es are. No puede ser is porque sería como estar haciendo una falta ortográfica, ¿ya? ¿Listo? Ahora, la respuesta, yes, we're next to the doctor or yes, they're next to the doctor. What is the answer? ¿Cuál es la respuesta? They are. Excellent, they are. Y si ustedes se dan cuenta, ojo, clave aquí, truco. Siempre la respuesta sale de la pregunta. Siempre, siempre escucharán esto. Siempre la respuesta sale de la pregunta. Si aquí yo ya pude ver que el pronombre personal es they, la respuesta también va a ser con they. No va a poder ser con we, ya, en la mayoría de los casos. ¿Listo? Entonces, la respuesta siempre va a ir con relación a la pregunta. Entonces, en la pregunta yo ya me puedo guiar. ¿Listo? Ya tengo la respuesta. Fácil, ¿no es cierto? Vámonos por acá. Ya quería revisar un poquito más de esto. Ya, a las contracciones, ya para terminar verbo to be. Contracciones. Miren, contracciones, aquí está. Por ejemplo, they are good friends, they're good friends. She's fantastic. ¿Cómo se podría contraer esto? Esta es la parte formal. Si utilizo contracción, es informal. ¿Cómo quedaría? ¿Quién me ayuda ahí? Voy a poner un ejemplo, ¿ya? Entonces, para contraer, queda así. She's fantastic. Ah, no, ya está el fantastic, ¿ya? She's fantastic, ¿ya? Así de simple. Entonces, así estoy contrayendo. Y aquí también les vamos a poner el ejemplo. You are not my friend. Entonces, para contraer, you aren't my friend, ¿ya? Entonces, esta es la contracción, lo que utilizo, como les decía, para hablar más rápido. Eso se utiliza, ¿ya? Entonces, esto. Bueno, aquí creo que no hay problema, ¿cierto? Ya. Entonces, la prueba, voy a tratar, bueno, el cuestionario y la prueba, a tratar de que sea así con opciones, ¿ya? Con opciones para que usted pueda escoger, ¿ya? De opción múltiple. Listo. Hasta ahí de la partecita del verbo to be. Hasta ahí. Hasta ahí. Acabamos verbo to be. ¿Ya? La revisión. ¿Preguntas? ¿Preguntas, inquietudes, algo de pronto? No. Listo. Seguimos con el simple present. Bueno, el verbo to be también es simple present, ¿no? Pero ahora vamos a ver el simple present with another verbs, con otros verbos. Entonces, aquí igual, para todo hay reglas, ¿no? Esto, el inglés es como matemática, tiene unas fórmulas. Si yo sigo las fórmulas, eso es todo, ¿ya? Si yo sigo las fórmulas, eso es todo. Simplemente en el inglés tengo que seguir las fórmulas y eso es todo. Por ejemplo, yo les decía, la fórmula es, la fórmula, ¿no es cierto? Simplemente fijarme en el pronombre personal que estoy usando y dependiendo de eso va la forma verbal. Y eso es todo. Ya, entonces ahora vamos a ver la fórmula para el presente simple. ¿Cómo funciona esto del presente simple? Ya, repito, verb to be is present too. Es presente también. Pero ahora vamos a ver usando otros verbitos. Listo, empezamos. Igual, tratemos de participar, por favor. Aquí está. Ya. Déjenme ver si se puede ver. Un segundo. Vamos a hacer esto más grande. Pero no se hace esto más grande. Ya, bueno. Ahí, mire. Bueno, veámosle la imagen. Presente simple. In the present simple, we have another verbs. Lo que les decía, usamos verbos, ¿no? ¿Y qué son los verbos? Los verbos son acciones. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a ver así. Mire, aquí está. Este cuadro resume todo lo que tengo que hacer. Ojo aquí. Aquí la regla, ¿qué me dice la regla? La regla me dice que es muy simple. Primero tengo que utilizar pronombre personal para hacer una oración, luego tengo que utilizar un verbo, ¿ya? Los verbos son acciones y luego tengo que usar un complemento, ¿ya? Entonces aquí, la regla
Ojo que este es el presente simple con otros verbos, ¿no? La regla me dice lo siguiente. La regla me dice que el verbo, al verbo le voy a agregar una S, ¿ya? Este es el verbo, ¿no? El verbo es work, in this case. I work, you work, he work. Pero ¿qué pasa aquí? Cuando utilizo el pronombre personal solo, esto tengo que grabarme. He, she o it, tengo que agregar la S, ¿ya? Solo en he, she o it agrego la S al final del verbo. Esa es la regla. Y eso es todo, ¿ya? Entonces, en los pronombres personal, I, you, we, and they, el verbo es normalito. Es normal el verbo, ¿ya? Simplemente que tengo que agregar una S en he, she, and it. Eso es todo. ¿Listo? Esa es la regla. Y eso es todo. Esa es la regla. ¿Ya? Esas son oraciones positivas. ¿Ya? For example, I'm going to write another example here maybe. ¿Ya? For example. ¿Ya? Para que quede más claro. Eso en cualquier verbo, ¿no? Ojo que eso a veces suele confundirse con que se está pluralizando, pero recuerde que lo que se pluraliza, lo que se hace plural, son simplemente los sustantivos. Los verbos no se pueden pluralizar. ¿Cómo identifico si esto es un plural o es la regla del verbo? Porque simplemente esta S va a estar siempre en verbos, en verbos. Si yo veo un verbo con una S es porque está utilizando esta regla. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a escribir aquí ya. Por ejemplo, voy a escribir I read. ¿Ya? You read. Yo leo, tú lees. ¿Cómo quedaría aquí? He help me. Ayúdeme. He. Words. Ya. Pero con el mismo verbo, ¿no? Read. Con el verbo read. Ya. He reads. She. Reads. Excellent. She reads. Ya. Con el it. El it se utiliza para animales o cosas, ¿no? En este caso no tendría sentido como decir eso, lee, ¿no? Pero bueno, por cuestión para que se entienda le vamos a poner. It reads. Luego, Reads. ¿qué? We read, ya sin la S. Y they, Read. excellent, they read, ya. Eso es todo. Esa es la reglita, ¿no? Entonces solamente hay que grabarme que en el he, en el she y en el it, al final del verbo tengo que agregar una S. Y eso es todo. Eso es para oraciones positivas. ¿Qué pasa en oraciones negativas? En oraciones negativas tengo que poner la palabrita don't or doesn't, ¿ya? Don't or doesn't. Aquí está. Es lo mismo, do not or don't. Esta es la contracción. O does not or doesn't. Y esta es la contracción, ¿ya? Entonces, la regla me dice que en he, she o it, ahí va a ir el does not o el doesn't. Esto es para ser negativa, ¿ya? Y en el resto de pronombres va a ir el do. Así de simple. ¿Listo? Entonces, como ven, parecida a la regla. La excepción me decía que en el he, she. Y aquí también, para ser negativa, solamente en el he, en el she o en el it, voy a poner does. ¿Ya? Does or doesn't. Y eso es todo. Por ejemplo, dice, I don't work. Yo no trabajo. She doesn't work. Ella no trabaja. We don't work. Nosotros no trabajamos, ¿ya? Repito la regla. La regla me dice que en he, she o it tengo que poner doesn't. Y eso es todo. Y en el resto, don't. Esa palabrita, el don't, significa no, ¿ya? Entonces, por ejemplo, he don't work. Él no trabaja. She doesn't work. Ella no trabaja. We don't work. Nosotros no trabajamos. Entonces, el don't tiene la función de negación de decir no. Significa no. Y en la pregunta igual, para hacer pregunta, simplemente hacemos lo siguiente. Para hacer pregunta, primero va a ir el auxiliar y luego el pronombre personal, ¿ya? El auxiliar y luego el pronombre personal. Y la regla es la misma. Para he, she o it voy a poner does. Entonces, por ejemplo, does he work? Does she work? Does it work? Y para el resto de pronombres personal voy a poner do. Do I work? Do they work? Entonces, si concluimos, esto es así de simple. En he, she o it tiene una regla especial. En he, she o it tiene una regla especial. Cuando es afirmativo, agrego una S al final del verbo. Cuando es negativo, pongo doesn't o does not. Y cuando es negativo, empiezo con el does. ¿Listo? Y eso es todo, ¿ya? Y en el resto de pronombres personales, utilizo el do. Ahora, ya para que quede más entendido, vamos a los ejercicios.
Igual me van a ayudar ustedes a hacer los ejercicios. Ya saben, mientras más participemos, mejor para ustedes. Ya. Entonces aquí, mira. Aquí tenemos. Choose the correct present simple forms to complete the following sentence. Vamos llenando, ustedes van llenando, me van diciendo la respuesta y yo les voy explicando. ¿Por qué sí, por qué no? Tengo las opciones. I don't drink, I drink not, o I not drink. En este caso es negativa. ¿Ya? ¿Cómo sería? Vamos, intentemos. I don't not drink. Eso. I don't drink. Excelente. I don't drink. Como es negativa, recuerde que iba, como es el pronombre personal, va el don't, ¿no? O el do not. ¿Ya? I don't drink. Very good. She. She has, or she has two brothers. En este caso es positiva. Bueno, esta le voy a resolver yo porque esta no la vimos. O no sé si alguien la sabe. She has. Excellent, she has, ¿ya? She has two brothers. Excellent, ¿ya? En este caso, cuando utilizo igual he, she o it, la forma del verbo have, el verbo aquí es have, verbo tener, es has, ¿no? Has. Bien. Por aquí, ojo, si escribo así, haves, incorrecto, ¿no? Porque esta es una pequeña excepción. Cuando utilizo el verbo have, que significa tener, cuando es he, she or it, tengo que utilizar el has. ¿Ya? Aquí, siguiente. Tom, esta es negativa. Doesn't start work until 10 today. Tom do not start work until 10 today. Or Tom doesn't start work until 10 today. Y aquí viene una Do reglita. not start. From Es- doesn't. Do not start. No. What? Do not o doesn't? Do not Doesn't. Ya, en este caso, eso, por ahí ya dijeron la respuesta correcta. Doesn't start. ¿Ya? ¿Por qué? Es lo mismo que hacíamos con el verbo to be. To be. El Tom, ¿a qué pronombre personal corresponde? I, you, he, she, it, you, we, or they. Tom, ¿a qué pronombre personal correspondería? A ver, ¿qué pronombre personal será? I, you, we, she, you, we, o they. ¿A qué pronombre personal equivale? Tom. Por ahí les puedo guiar que Tom es nombre de hombre, ¿no? Entonces, He. exacto, he. He. Exacto. Tom equivale a he. Y como está he, la regla me decía que cuando tengo he, she or it, tengo que poner cuando es negativa, doesn't, ¿no? Ojo, pero aquí había una cosita que me olvidé de decirles. Cuando yo utilizo este auxiliar, esto se llama auxiliar, ¿no? El do o el don't se llaman auxiliares. Cuando yo utilizo el auxiliar, el verbo se normaliza. De pronto alguien puede decir que tengo que poner este, ¿no es cierto? Con ese al final, porque igual era he, she or it. Pero la regla me dice que cuando yo utilizo un auxiliar, en este caso el do es un auxiliar, el verbo se normaliza. ¿Qué quiere decir? Que el verbo tiene que estar en su estado normal, natural. Entonces, este verbo start, su forma natural es así, sin S, ¿ya? Entonces, en este caso, he doesn't start work until 10 today. Next, aquí, this is a question, es a question. You do play an instrument, do you play an instrument or you played an instrument? What is the answer? What is the right answer? Intentemos. You do play an instrument, do you play an instrument or you played an instrument? Recuerden, You do play. Do you play? ¿Ya? Do you play an instrument? Porque la regla me decía que cuando es pregunta tengo que empezar con el auxiliar, ¿cierto? Parecido al verbo to be, ¿se acuerda que cuando era con el verbo to be primero comenzaba el verbo to be, ¿cierto? Se daba la vuelta. Aquí lo mismo, primero empieza el auxiliar y luego va el pronombre personal, ¿ya? Do you play an instrument? Ya, hagamos una más de esta. The museum opened at 10 o'clock, the museum opens at 10 o'clock, or the museum does open at 10 o'clock. In this case, it's positive. Es positiva. ¿Cuál será? The museum Open. 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 Sí. Ya. En realidad, opens. ¿Por qué opens? Ya, les explico por qué. Lo mismo.
The museum, ¿a qué pronombre personal equivale? I, you, he, she, it, we or they. ¿A qué pronombre equivaldrá the museum, el museo? I eat. Excellent, excellent. Congratulations. Yes, you are right. Tiene toda la razón. Equivale al pronombre personal it. Ya porque el it lo utilizábamos para cosas o animales. Entonces, como está el pronombre it, acuérdese que me decía la reglita. La reglita me decía que he, she o it tengo que aumentar una S al final del verbo. Ahí está, la S al final del verbo. El verbo open, ¿no? Abrir. Muy bien, ya. Ya está por ahí entendido, por lo menos de las personas que estamos participando, está bastante bien. Ya. Let me check. Ya. Aquí. Bueno, este es contracciones y contracciones. Ya, esta vamos a hacer ya para terminar, ya. Miren, aquí dice que write questions in present simple. Tienen que escribir oraciones con lo que se le da aquí, ya. Escribir oraciones. Por ejemplo, aquí está. Peter drive a fast car. Tengo que completar lo que me falte para escribir oraciones. Por ejemplo, does Peter drive a fast car? Porque recuerden que para hacer preguntas empiezo con el auxiliar. Ahora, Laura play tennis, ¿ya? Entonces, siempre como les digo, primero tengo que identificar el pronombre. Laura, ¿qué pronombre corresponde? I, you, he, she, it, we, or they. She. Excelente, ya. Siempre, este es el truquito, identificar qué pronombre es. Si es she, ¿con qué empiezo entonces la oración? Do or does. Does. Excellent, very good. Ya, does. Entonces, does. Luego va a ir el pronombre personal. Yo puedo escribir Laura o puedo escribir she. Cualquiera de las dos están bien. Does she. Luego, ¿qué sería? Según la estructura, mire. Tengo el verbo auxiliar, pronombre personal, luego el verbo. ¿Cuál es el verbo aquí? Does she Play. play? Excelente. El verbo se normaliza, nos lleva S. Entonces, ojo, el verbo lleva S en he, she or it, pero solo en oraciones positivas. Ese es otro truco, ¿no? Repito, el verbo lleva una S cuando es con he, she or it, pero solo en oraciones afirmativas. Solo en oraciones afirmativas. ¿Listo? En preguntas y en negativas, como se utiliza el auxiliar, el verbo se normaliza, no lleva S. Ya, does she play tennis? Ya, y eso es todo, se acabó. Does she play tennis? Very good. Ahora vamos con este. Este ya tiene el pronombre. You speak English. Como es una oración, tengo que empezar con el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar en este caso? Si tengo you. Do. Ya. ¿Cuál es the auxiliar? Do. Ah, ya. No lo escuché. Excelente. Do. Luego va el pronombre personal. Tú, You. you. Excellent. Do you. Luego va el verbo. What is the Speak. verb? Speaking. Excellent. Do you speak English? Ya, y se acabó. No olvidarse que como es pregunta, tiene que ir con el signo de pregunta, ya, con el question mark. Excellent, very good. ¿Ya? Hasta ahí. Claro, hemos repasado verbo to be y hemos repasado el presente simple. Hasta ahí. ¿Claro? ¿Preguntas? Sí. Ya. Estamos haciendo un repaso ahora, ¿ya? De esto va el cuestionario y la prueba. ¿Listo? Repito, de esto va el cuestionario y la prueba.